clínico, la gravedad o lo que sea. ¿Se entendió alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Ay, perdóname, yo me perdí en algo, ¿puede ser? Sí, decime. Porque salí, estoy un poco nerviosa por ahora, Mariana. Por eso decía que mantengan cerrado. Sí, yo estoy... ¿Viste? Sí. Sí. ¿Esto que dijiste, son de trastornos de la personalidad? No empecé todavía con trastorno de personalidad. Todo eje 1. Esto es eje 1. Gracias. La psicosis está dentro del eje 1. Está bien, gracias. Después hay distintas manifestaciones de psicosis, pero ya les digo que sería para una clase y no tiene demasiado sentido. Es para que ustedes tengan más o menos las diferencias entre unos y otros. Obviamente que la psicosis, sobre todo la esquizofrenia, que es la parte más grave de la psicosis, es una enfermedad grave, pero hoy en día no son la imagen, y entiéndanme lo que voy a decir porque no es para ofender a nadie ni mucho menos, del loco que se tenía antes, ¿sí? Nada que ver. Hoy por hoy, bien tratados, acompañados por la familia, porque la familia es muy importante, porque en general abandonan el tratamiento con mucha facilidad y por eso hay rebrotes de psicosis y por eso hay deterioro progresivo, pero tratados con la familia que acompañe, en algunos casos hacen vida normal. Obviamente que es una enfermedad que los va a acompañar toda la vida, nunca pueden dejar el tratamiento, esto hay que tomar conciencia que nunca pueden dejar el tratamiento, pero bien tratados, tempranamente, con regularidad, sin abandono de tratamiento, en algunos casos, no tan graves, hacen una vida normal. ¿Sí? Muy bien. Trastorno de personalidad. ¿Alguna duda sobre psicosis? No. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. Pero bueno, siempre tenemos que saber, porque nunca estamos exentos de tener algún amigo, algún familiar o alguna persona cercana que pueda tener algún brote psicótico, y es muy importante la atención temprana, y para esto hay que saber. Aunque duela hay que saber. Muy bien, trastornos de personalidad. Pasamos, no es mejor, no son mejores los trastornos de personalidad, así que no les tengo ninguna buena noticia, son todas malas noticias hoy. Trastorno de personalidad. Básicamente, rápidamente, ¿qué es un trastorno de personalidad? Es un trastorno de desadaptación con la sociedad. Es sencillamente el desadaptado, la persona que no se adapta a las normas sociales. ¿Sí? Es una enfermedad que puede tener mejoría, pero que también lo va a acompañar hasta el final de sus días. Es una enfermedad que también se desarrolla en la adolescencia tardía y en la adultez temprana, y tiene una incidencia del 10% de la población, que es mucho. La psicosis, un 3%. Los trastornos de personalidad, un 10%, que es bastante. Obviamente hay muchos trastornos de personalidad. El DSM habla de 10 trastornos de personalidad. Algunos hay más, de algunos hay más y de otros hay menos, pero sustancialmente son 10. Son personas muy sufrientes, lamentablemente, justamente por esta problemática, que no se adaptan a las normas sociales. Entonces, de un modo o de otro, en algún punto después tienen comorbilidades, por ejemplo con la depresión, ¿no? Porque se sienten que no los entienden. Son sufrientes, pero no atribuyen su sufrimiento a ellos mismos. No, sino a los otros. Sino a los otros. O sea, el problema no lo tengo yo, sino que no me entienden. ¿Sí? No me están entendiendo. O sea, que puede estar combinado con un trastorno de ansiedad. Sí, de hecho hay ansiedad. De hecho hay ansiedad y se trata con ansiolíticos en algunos casos, porque hay mucha ansiedad, pero Lo produce el malestar con el otro, digamos. Los problemas vinculares son los que lo llevan a un trastorno de ansiedad. Exacto, sí. Quería preguntar, cuando das este porcentaje estimado ¿te referís a la población mundial? Mundial. Sí, mundial. A la población mundial. Sí. Entre todos los trastornos.
Entre los 10. Son 10. Entre los 10 trastornos Entre de... los 10 trastornos. O 16. El DSM habla de 10. No, yo te digo porque lo que son más Sí, hay famoso que después se salió de civil. Bueno, hay algunos que hablan de otros trastornos, sí, pero el DSM... Claro, no, pero ese es un solo trastorno, es el trastorno disociativo de la personalidad. 16 personalidades lleva a tener. Pero Claro. no es trastorno. No, eso es otra cosa. Eso es un solo trastorno, se llama trastorno, Graciela, anda para allá un minutito. trastorno disociativo de la personalidad. Claro, eso es otra cosa. Personalidades múltiples... Eso, Personalidades múltiples es otra cosa que no está encuadrado entre trastornos de personalidad. Personalidades múltiples, ahí está. 20 y pico hay casos. Sí. Sí. No, fue un caso Pero muy famoso. esos son personalidades múltiples. No, Es tenés otro razón. trastorno que no tiene que ver con el trastorno de personalidad. Muy bien. Como decía Gra, en realidad el problema es que no, como son desadaptados, sienten que no son comprendidos. El problema es el otro, el problema no es él. Por lo tanto, consultan poco, por lo tanto, en general los lleva a la familia, porque es muy difícil para la familia lidiar con personas con trastorno de personalidad. Porque en general son trastornos complicados. Ahora vamos a nombrarlos, los trastornos, y les voy a decir las necesidades de cada uno rápidamente. Trastorno límite de la personalidad, lo que llamamos border. Lo habrán escuchado, ¿no? Como border. El trastorno límite de la personalidad tiene que ver con personas que tienen muy poca tolerancia al abandono. Son muy irritables, tienen estallidos de ira, suelen tener relaciones complicadas con tal de no estar solos, necesitan siempre tener a alguien, su necesidad es de estabilidad emocional, esa es su necesidad fallida. Hablamos que tienen necesidades fallidas. La necesidad fallida del TLP, del trastorno límite de la personalidad, es la necesidad de tener estabilidad emocional, la baja tolerancia a sentirse abandonados, por ejemplo. Es un trastorno sustancialmente bastante más en mujeres que en varones. Tienen generalmente también consumo de drogas, van por los límites, ¿no? Tienen personalidad límite. Con un bipolar 1, un border. No cicla. Sustancialmente la bipolar cicla, el border no. El border tiene consumos de drogas generalmente, tiene gran sufrimiento y por lo tanto se lesiona. En muchos casos se cortan, pero no se cortan para suicidarse, se cortan para calmar el dolor emocional. Se cortan para calmar el dolor emocional. No es que se cortan para suicidarse. Son muy sufrientes y los familiares o las personas que están al lado de ellos sufren también muchísimo porque andan siempre por los límites. Pueden ser jugadores compulsivos, pueden ser alcohólicos, pueden ser drogadictos, ¿sí? Muy bien. ¿Es border o Border. Borderline le dicen algunos, otros le dicen border. Trastorno narcisista de la personalidad. Una pregunta, ¿se cortan porque cómo es el tema? Se cortan para calmar el dolor. Sí, pero ¿cómo calma el dolor? Sí, porque produce más dolor. No lo lean, claro, pues se ocupan de eso. No lo lean desde un lugar racional, porque no es un lugar racional. Pero a No él, lo a él lean. le produce Es tanto el dolor emocional que cortándose calman el dolor emocional. Cambian de lugar? Claro, Calman- pero pasan a la otra, exactamente, calman de lugar. a la herida. Es difícil verlo desde lo racional, no es racional, obviamente. Trastorno narcisista de la personalidad. Son estas personas grandilocuentes que se sienten perfectos, le dicen a todo el mundo lo que tienen que hacer, nadie les puede enseñar nada ni decir nada porque ellos lo saben todo. En general abusan de las personas que tienen al lado sin demasiada culpa.
no es el psicópata, ¿eh? No mezclemos. El narcisista es la persona que se siente el mejor de todos. De nadie tienen que aprender, todos lo saben. ¿Abuso de qué tipo? Abuso de favores, por ejemplo. Sienten que todo el mundo les debe favores. Se tiene que servir. Les debe favores. Entonces piden favores y sienten que están obligados en hacérselo. Se lo tienen que Tienen retribuir. poca tolerancia a la crítica. Se enojan mucho si los critican, porque ellos son los mejores de todos. No soportan las críticas. Obviamente tienen una muy baja autoestima y un gran sufrimiento. Claro. ¿Sí? Más o menos se entiende, lo doy rápidamente las características. ¿Cuál es la necesidad fallida del narcisista? Ser admirado. Necesitan admiración. Si no son admirados, se frustran, se enojan. ¿Sí? Trastorno evitativo de la personalidad. Nunca reconocen sus errores. Ninguno de los trastornos de personalidad. ¿Trastorno evasivo de qué? Evitativo de la personalidad. Son personas muy tímidas, son personas que evitativo de la personalidad. Evitación, viene de evitación. Evitan salir de su zona de confort. Claro. Evitan relacionarse, sienten que están mirados por otros, sienten vergüenza, tienen mucho miedo a la mirada del otro, a la evaluación del otro. Sustancialmente muy baja la autoestima, sufren mucho, no salen de la casa, son súper tímidos, tienen en general mucha incapacidad de salir de su zona de confort. La necesidad fallida es esa, no pueden salir, tienen necesidad de tener su zona de confort. Y pueden ser dobles, o sea, ahí estaría la bipolaridad. En tener No mezclemos bipolaridad, pertenece a otro eje, pertenece a otra cosa. ¿Y este trastorno puede ser así y de golpe pasar del otro lado? No. Este trastorno se caracteriza justamente por evitar toda situación que lo confronte con la mirada del otro. Con la mirada del otro. Evitan situaciones en donde tienen que... Situaciones Por eso no quiere que lo sociales, en donde evalúen. tienen que confrontarse con otros. Son extremadamente tímidos, no tímidos normalmente. ¿No? La timidez en instancia normal, esta característica es demasiada. Evitan todo ese tipo de exposiciones sociales. Obviamente no tienen amigos. Trastorno obsesivo compulsivo, que no es el top de eje 1. No es el top de eje 1. Nada que ver. Tienen características completamente diferentes. Son perfeccionistas, extremadamente perfeccionistas. Correctos, muy educados, muy ceremoniosos, muy perfeccionistas, muy rígidos. Todos los trastornos de personalidad se caracterizan por la rigidez. En el caso del TOC, con mayor rigidez todavía, muy rígidos. En general, son las personas que tienen adicción por el trabajo, pueden pasarse horas trabajando, tratando de hacerlo perfecto, no pueden delegar porque nadie los hace como ellos. Suelen ser agarrados con el dinero, porque tienen que tener todo bajo control. ¿Son excesivamente respetuosos? Son excesivamente respetuosos, ceremoniosos, prolijos, perfectos, maravillosos. Si no vivimos con ellos. Ese es el que dicen Claro, si los tenemos al lado, morimos. Por eso digo, Pero qué si no horrible. vivimos con ellos, suelen ser muy ¿Este es el trastorno perfectitos, obsesivo compulsivo de muy la personalidad? inteligentes por lo general. ¿La serie Extraña Pareja trataba de eso? Extraña Pareja, No vi la dos serie. varones casados. No la vi, Extraña Pareja. Sí. Pero es un trastorno sustancialmente de varones. Así como el TLP de nenas, es de varones. Sustancialmente de Por lo menos nos varones. liberamos. Por Su fin. necesidad es el perfeccionismo, necesitan todo perfecto. Trastorno dependiente de la personalidad.
Necesitan una persona o alguien siempre que los acompañe, que los aconseje, son dubitativos para todo, necesitan de alguien siempre. No salen solos, no van a ningún lado solos, no hacen tareas solos, necesitan a alguien al lado, sí o sí, que les diga cómo proceder. Es un trastorno complicado, que también tiene relación con la autoestima. Necesitan protección, necesitan siempre ser protegidos por alguien. Si no, no pueden manejarse solos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Les digo rápidamente las características. ¿Cómo es? Trastorno dependiente. Trastorno dependiente de la personalidad. Trastorno histriónico. Histriónico de la personalidad. Son estas personas que se visten muy particular, si son mujeres son muy seductoras, si son varones también, se visten de una manera seductora exageradamente, ¿no? Se los ve muy ompulosos. Por ejemplo, hay muchos actores con trastornos histriónicos de la personalidad porque hay que ser especial, ¿no? Necesitan ser vistos y son vistos. Créanme que donde hay un trastorno de personalidad histriónico los vemos. Están pintarrajeados si son mujeres, teñidos de colores o cosas por el estilo para llamar la atención, ropa provocativa, en el hombre también. Suele ser mayor en mujeres, pero hay hombres histriónicos también y están vestidos como exagerados, llaman la atención. Una pregunta. Ropa inadecuada, Estas tribus- comportamiento incluso inadecuado. Son los que llaman la atención en una fiesta, se hacen ver. Esas Sí. tribus que se caracterizan por, digamos, por la vestimenta tipo, digamos, diferente a todo lo demás, ¿se podrían llamar histriónicos? No, pero son culturas. No lo sabemos, porque esas son culturas, los chicos que pertenecen a esas pueden tener, son chicos jóvenes y pueden tener otras cuestiones, no podemos saber. Sí lo notamos en una fiesta, llaman la atención, se hacen ver, están vestidos de una manera diferente, se hacen notar. Vemos muchos artistas que se hacen notar y los podemos catalogar como histriónicos. Sí, pues hacen mostrar Necesitan ser vistos, necesitan llamar la atención. con algo. Con Algo, generalmente con la vestimenta, con la actitud, con el modo. Mirta Legrand entraría en un trastorno. Ay, No, montón. no patologicemos, no sé, no voy a poner, no le voy a poner el mote a nadie. La cosa es que se notan, porque justamente lo que necesitan es llamar la atención, esa es su necesidad fallida, por lo tanto hacen todo para llamar la atención, desde lo corporal, desde la vestimenta, desde la actitud. El que ¿sí? se cambia 2 o 3 veces de ropa durante el día. No sé. El tipo de ropa que usan en general. Y generalmente tienen desbordes sexuales también, porque obviamente ¿se entendió más o menos? Llaman bastante la atención. María Rosa. Sí. Por ejemplo, vos dijiste que quiere llamar la atención, pero ¿cuál sería su necesidad? Eso, necesidad de atención. Esa es su necesidad fallida, necesitan ser vistos. Necesidad de atención. Es una falla como en la identidad. Si no son vistos, no existen. Paranoia, a ver, ¿me olvidé alguno? Sí, antisocial, que lo pregunta. quiero dejar para la última. Falta evitativo, narcisista. Episodio los voy a dejar para la Estamos en última. el sexto. Antisocial, que es el psicópata. ¿No? Paranoide me falta. Antisocial, que es el psicópata. El trastorno antisocial de la personalidad. Trastorno antisocial de la personalidad. ¿Sí? Que es el psicópata. Es la persona que absolutamente niega las reglas, todo tipo de reglas, las sociales, las legales, ¿no? A cualquier costo busca su propósito, no importa. No tiene conciencia.
Tiene Sí. conciencia de lo que quiere él. Las reglas las conoce, Las conoce, pero se las... pero carece de empatía, carece del sentimiento de culpa Exacto. y carece del sentimiento de vergüenza. Claro. Y carece del sentimiento de empatía por sobre todas las cosas. Por lo tanto, busca su propósito a cualquier precio. Como no tiene culpa, no tiene nada de eso, no le importa nada, a cualquier precio son manipuladores, son transgresores. El 80% de las cárceles son psicópatas. Psicótico dijimos hoy. La alucinación. Psicótico es otra cosa, completamente. Psicótico es otra cosa. Psicótico es lo que antes era el loco. Claro, la psicosis es la locura, El que se le decía la el locura. psicópata no es ningún loco. No, claro. ¿No? Es manipulador, Suelen es ser ventajero, seductores. es a cualquier precio busca su objetivo, usa a la gente, puede ser siniestro, los violadores, asesinos y todo ese tipo de cosas. Pero hay psicópatas que están mezclados entre nosotros sin llegar a Sin ser llegar a ser un asesino. sin llegar a ser un asesino, ¿no? Hay psicópatas por todas partes. Podría ser psicópata sin ser un asesino, Sí. pero todos los asesinos son Exactamente. Correcto. Exactamente. Exactamente. También pueden tener consumo de drogas y todo lo Claro. que se imaginen. Porque en el caso extremo son delincuentes, violadores, drogadictos, ¿no? Pero no todos son esos. Hay psicópatas que están en el poder, por ejemplo, o están en cualquier parte, porque son muy inteligentes, son personas muy seductoras, muy amorosas y muy encantadoras, y entonces todo eso lo utilizan a su beneficio propio. ¿Sí? Muy bien. La necesidad fallida es la autosatisfacción. Exacto, la necesidad fallida, la autosatisfacción. Trastorno paranoide de la personalidad. Lo dejé para lo último también, porque esta es una tríada que ahora voy a ver. Trastorno esquizotípico, y trastorno esquizoide. El trastorno paranoide de la personalidad son aquellas personas que en todos lados ven que lo enemigos, que lo van a estafar, que lo van a... ¿Sí? Y todo el mundo lo va a estafar, todo el mundo le va a hacer daño, son celosos empedernidos, en todos lados ven gente que le va a hacer daño, que Conspiran contra ellos. Claro, que van a conspirar contra ellos. Ven conspiración en todos lados. Son muy desconfiados, muy desconfiados. ¿Esto en qué trastornos entra? Paranoide. Paranoide de la personalidad. Y su necesidad fallida es la autoprotección, exacto. Sienten que se tienen que estar todo el tiempo protegiendo, y entonces están hipervigilantes. Sí, siempre están vigilando un ataque, vigilando una persecución, vigilando todo. Siente que le van a robar, que lo van a estafar, que lo van a engañar, que todas esas cosas. Muy bien. Básicamente hasta acá voy a dejar estos dos, porque estos dos rayan con la psicosis. El esquizotípico y el esquizoide rayan con la psicosis. No son psicóticos, no tienen la característica de la esquizofrenia y de la psicosis, pero tienen síntomas muy similares. En el caso del esquizoide, tiene síntomas negativos, tienen aplanamientos totales. Totales. Ni siquiera tienen deseos sexuales. Tienen un aplanamiento afectivo total y raya con la psicosis. Y el esquizotípico tiene síntomas positivos. También puede oír voces en algunos casos. Puede tener, pero por sobre todo se los ve raros. Los vemos raros. Son raros.
Igual es muy bajo el porcentaje de... Sí, son muy bajos, pero rayan con la psicosis, están casi al límite con la psicosis. Por eso los dejé aparte. Y Esquizoide y esquizotípico. esquizoides negativos y esquizotípicos positivos. Sí, el esquizotípico es fácil de darse cuenta porque son raros. Tienen comportamientos raros, conversaciones raras, diálogos raros, se visten raro. Tienen como una apariencia rara. No llegan a ser psicóticos, pero están ahí, casi al límite. ¿Se entendió? Se los di a los piques, volando. Pero bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible. ¿Tienen alguna duda? Un montón, me imagino. Me imagino un montón. La realidad es que no es para que ustedes tengan clarísimo cada trastorno, porque ni van a diagnosticar, ni son psiquiatras, ni mucho menos. Simplemente es para que estén, escuchen, es para que estén alertas y sepan y estén atentos, porque el saber nos da otras herramientas por cualquier cosa. Ojalá no las necesiten usar, pero siempre es bueno saberlas. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Me quedó una duda en el tema que dijiste, no tienen ni deseo sexual. Sí. No tienen deseos sexuales. Pero Lo que le quedó de todo lo que habló. ¿no significa también no tener deseo sexual? No. Una cosa es que yo elija y otra cosa es que no tenga ningún tipo de deseo. No, son dos cosas completamente diferentes. No tener marido y poder no tener deseos sexuales, pero acá hay otros síntomas. Hay un aplanamiento total afectivo. No tienen deseos de nada, no solo sexuales. Dije sexuales porque es raro. Claro, más distintivo. Bueno, muy bien. Te quiero compartir